Jóvenes, ¿qué tal? Vamos a empezar con el tema de gráficas. Para eso tenemos aquí un archivo ya previamente diseñado con algunos datos que nos van a servir para explicar el tema. Bien, las gráficas, empezamos con lo que son. Es una representación visual de datos numéricos. Esta representación visual puede expresarse en términos de figuras geométricas. Para poder insertar una gráfica tenemos que ir al menú de insertar y aquí vamos a encontrar diferentes tipos de gráficas. Las gráficas clásicas de columnas, lineales, circulares, entre otras. Nosotros vamos a trabajar las gráficas principales de columnas, de barras, lineales, circulares. Básicamente hay algunas otras tipos de gráficos que van a requerir de algunos conocimientos más profundos, sobre todo en el área de estadística, por lo cual pues nosotros vamos a enfocarnos en lo que son los básicos. Eh, Algo muy importante de lo que tenemos que saber en cuanto a gráficas es que los datos que nosotros vamos a representar visualmente tienen que ser numéricos. No podemos representar texto gráficamente. El texto solamente sirven como etiquetas o rótulos a la correspondencia del número para saber qué estamos representando, pero eso no se puede convertir realmente en una gráfica. Cualquier figura geométrica del tamaño que sea, pues va a ser representada en términos de números, de porcentajes, porque es la forma en la que trabaja. Entonces, una vez sabido esto, podemos empezar. Algo importante también van a ser los datos. ¿Qué queremos graficar? Aquí hay una tabla en donde tenemos unos datos de los canales de televisión y la audiencia que se registró en algún momento para visualizar esos canales. Y vamos a representarla gráficamente. Entonces, nosotros podemos colocar nuestra celda activa directamente sobre los datos, insertar el gráfico y automáticamente Excel lo va a generar. Y lo va a generar de acuerdo a lo que su programación le indica, de acuerdo a lo que entienda según los datos que nosotros tengamos disponibles. Eso no es muy recomendable porque no nos permite pensar realmente qué es lo que estamos haciendo. Por lo cual nosotros lo vamos a desechar y vamos a colocar nuestra celda activa fuera del área de los datos, lejos de los datos. ¿Para qué? Para que Excel no sepa o no entienda qué está pasando y nos mande un gráfico en blanco y nosotros seamos quienes damos las instrucciones de lo que queremos. Esto va a ser eficiente para que realmente aprendamos a realizar un gráfico y no dejemos que Excel lo haga, porque hay veces que nos puede servir para estos datos que son muy pocos y muy simples, pues sí funciona, pero cuando nosotros tenemos más datos, entonces ya no vamos a saber qué instrucciones darle a Excel. Por lo tanto, lo haremos así. Entonces, nos colocamos en cualquier celda lejos del área de los datos y nos vamos a insertar un gráfico circular. Le damos clic y automáticamente me da algunas opciones, un gráfico de anillos, un gráfico en 3D y algunos gráficos en 2 dimensiones. Vamos a colocar el primero. Le damos clic, me aparece el área del gráfico en blanco porque no tengo datos seleccionados. Les dije que colocaran su celda activa fuera del área de los datos y por eso sale de esa manera. Luego, cuando nosotros creamos el gráfico, aparte de que aparece, nos manda un menú contextual, herramientas de gráficos que se divide en dos pestañas, diseño y formato. El diseño va a ser para darle algún tipo de, de- de elementos a lo que es el gráfico circular y el formato pues para cambiar colores, formas y demás elementos. Por lo pronto hay muchos subherramientas que están en gris porque no tenemos datos, entonces es lo primero que hay que hacer, que se dibuje el gráfico en el área que nos propone Excel. Para eso nos vamos a ir acá en la parte de la pestaña de diseño, en la parte de datos, aquí a donde dice seleccionar datos. Le damos clic y me aparece esta ventana. La voy a hacer un poquito a un lado. Bien, me dice rango de datos del gráfico. Yo puedo poner todo el rango de datos y me lo va a mandar.
que es algo similar a que yo hubiera colocado mi cursor o celda activa directamente sobre los datos, por lo tanto lo voy a omitir. Y me voy a la parte inferior, aquí me da dos opciones: entradas de leyenda, series, etiquetas del eje horizontal o categorías. Las series son los datos numéricos que yo quiero mostrar en la gráfica, y las etiquetas o las categorías pues es prácticamente el texto que yo quiero que acompañe a ese dato numérico para saber de qué se trata. Aquí, si se fijan, está todo en gris, no puedo utilizarlo más que agregar una serie. Entonces le doy aquí agregar. Me dice modificar una serie y me da algunos argumentos o unos parámetros y me dibuja automáticamente un gráfico, porque pues dice Excel que si yo quiero graficar algo pues me sugiere un dato que yo lo voy a borrar posteriormente. Bien, nombre de la serie. ¿Qué es lo que yo quiero graficar? Les dije al principio, graficamos números. Entonces, lo que yo voy a graficar va a ir en valores. Aquí abajo borro esta información, lo pongo suprimir y selecciono los números que yo quiero que se desplieguen en el área del gráfico. Selecciono desde B2 hasta B7 y ya se dibujan en el gráfico. Me regreso al nombre. ¿Qué estoy graficando? ¿Qué números estoy seleccionando para que aparezcan en el gráfico? Eso es la audiencia. Puedo escribirlo aquí, pero como ya lo tengo yo previamente disponible en una celda, simplemente la selecciono y se hace la referencia a esos datos. Listo, le doy a aceptar y ya queda nuestra gráfica dibujada, pero no está completa. Si se fijan, aquí abajo hay una información. Esta información es la clave de la leyenda. Identifica cada color con un dato específico para que sepamos de qué se trata. Como nosotros no lo hemos especificado, entonces Excel determina una serie sucesiva de números, lo cual no nos sirve. De hecho, aparece aquí en las etiquetas del eje horizontal o las categorías del 1 al 5. Eso no es cierto, no es lo que nosotros queremos. Entonces lo vamos a editar. Le ponemos aquí clic en editar y me dice rango de rótulos del eje. Este 45, ¿de qué se trata? ¿A quién le corresponde? Ah, pues al canal HBO. El 64 al canal ESPN. Entonces, como vienen contiguos, yo los puedo seleccionar directamente de la celda A2 a la celda A7, que es la correspondencia de la leyenda de cada uno de esos números. Y ya me va a aparecer correctamente. Le doy aceptar y aceptar nuevamente. Y con eso aparecen todas las demás herramientas en las cuales yo puedo trabajar. Si se fijan, aquí ya me aparece bien el gráfico, me aparece los nombres de los canales. El canal azul es HBO, ESPN es un color un poco más naranjita, Fox es un canal gris y así sucesivamente. Y aquí ya podemos ver cuánto es en este caso, la distribución en una gráfica circular. Bien, para darle formato a esta gráfica podemos ocupar en el mismo diseño algunos de los elementos que vienen aquí. Por ejemplo, este que viene con unos colores más tenues, o este que me marca lo que son los porcentajes y me cambia la leyenda a otra posición, entre otros más, ¿no? Es realmente para que son estilos ya previamente configurados y programados para que sea más fácil para mí o más rápido configurar un gráfico, ¿no? Bien, dependiendo de la versión de Office que tengan, pueden tener aquí algunas diferencias en la cuestión de los diseños predefinidos. Igual, ya sea que aparezcan en la parte superior o en la parte inferior. Por ejemplo, aquí hay algunas herramientas que aparecen directamente como el título del gráfico, que es esto de aquí, las etiquetas de datos, que si yo le doy clic me va a poner el correspondiente numérico de estos elementos, la leyenda del gráfico, que es esto de aquí, entre otras. Si no lo encuentro aquí porque tengo una versión anterior de Office, lo voy a encontrar por acá, en una pestaña que se llama presentación. En otras versiones anteriores de Office, esta es la 2016, aparecen tres pestañas: diseño, presentación y formato. Aquí en esta versión simplemente dejaron dos
y los demás elementos los pusieron aquí abajo, directamente sobre el gráfico. Por ejemplo, aquí en esta gráfica, algo interesante que pudiera yo cambiar, a lo mejor es en la misma etiqueta de datos, le voy a dar clic en esta flechita y me manda a más opciones, por ejemplo, y espero a que cargue las opciones. Estas, a lo mejor en otras versiones de Office aparecen como una ventana normal, aquí aparece más a la derecha. Algo interesante aquí me puede servir, por ejemplo, el porcentaje. El porcentaje de lo que tiene más bien lo que aporta cada uno de estos elementos a un 100%. Y quito, por ejemplo, el valor. Aquí puedo jugar yo con todos los datos y poner muchos, pero eso no es muy conveniente porque pues hay demasiados datos y ya se pierde un poco lo que es la idea de una gráfica, que es mostrar de forma sencilla una numeración o una serie de números y que se entienda perfectamente qué está pasando con ellos. Entonces yo puedo poner simplemente el porcentaje, colocarlo en cualquier posición, en el centro, externo, interno o un ajuste perfecto. Y inclusive aquí en la pestaña de número puedo encontrar también, puedo cambiar el tipo de dato, por ejemplo, porcentaje y ajustar el número decimales para mayor precisión. Aquí tenía a lo mejor un 18 porque redondea los valores, un 13 y demás, y yo quiero más precisión, le pongo aquí que sea tipo porcentaje con los decimales que yo quiera y listo. Voy a cerrar esta ventanita y voy a dar clic por acá en el área del gráfico. Bien, si yo le quiero dar formato al gráfico y cambiar estos colores, lo puedo hacer directamente aquí en formato. Me voy a formato y aquí hay muchas opciones para hacerlo. Vamos a lo más básico, seleccionar el gráfico, le doy clic y se selecciona todo el círculo y le puedo dar otro clic a cualquiera de los elementos, digamos este nada más, el color verde. Me voy a relleno de forma y le cambio el color al que yo necesite o al que yo requiera. Puedo cambiar cada uno de ellos de manera particular y poner uno que a mí me agrade. Igual considerando el fondo o el contraste del fondo con la parte del gráfico para que no se pierda. Si yo pongo un fondo de color del mismo color, aquí en lugar de seleccionar la gráfica, pudiera seleccionar el fondo y ponerle también un formato, ¿no? Igual y eso pudiera perder o pudiera hacer que se pierda un poco la información. En este caso no, porque el gráfico trae un contorno y pues eso ayuda. Pero si no fuera así, entonces a lo mejor pudiéramos tener problemas para visualizar la información. Voy a cambiarlo por algo más adecuado. Y así por cada uno de ellos. Inclusive se puede poner texturas, imágenes y otros elementos, pero hay que considerar que pues el gráfico entre más sencillo mejor porque la idea es simplemente mostrar los datos y que sean entendibles para el público al cual se les va a mostrar y que no sea pues una combinación de colores muy llamativa que realmente ya se pierda la esencia de lo que es mostrar los datos y nada más se esté mostrando colores y demás elementos. Bien, eh, igual nosotros podemos configurar cada uno de estos elementos en cuestión de su formato de acuerdo a lo que más nos funcione o nos solucione el problema. Ahora, un tipo de gráfico circular se ocupa para cuando nosotros queremos mostrar cuánto abona cada uno de los elementos a un total o a un 100%. El 100% es visualizado en un círculo. Por ejemplo, HBO, que es el color rojo, aporta el 12.97% de un 100% y así cada uno de los datos. Aquí lo que convendría mencionar es que este gráfico pues es sumamente sencillo para que se entiendan las particularidades de los datos, pero hay que considerar que si nosotros modificamos y ponemos demasiados datos, entonces el gráfico se va a ver
pues con pequeñas divisiones y ya va a perder su esencia. Si nosotros necesitamos hacer un gráfico circular, hay que considerar una serie de datos de 2, 3, 5, 7 a lo mucho datos, porque si no, cada uno de los elementos va a ser tan pequeño que no va a permitir que se visualice la información de forma correcta. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos el gráfico y hacemos aquí pues un aumento de los datos, aunque aquí se van a repetir, no importa. Le doy otra vez clic al gráfico y aumento estos datos. Entonces miren, encontramos que pues ya es difícil determinar cuál es más, qué tamaño es más grande que el otro. Entonces, pues esto no es bueno. Si ustedes tienen la necesidad, voy a regresar la información a como estaba. Si tienen la necesidad de hacer o de trabajar un gráfico circular que sea con pocos datos, también que los datos sean no muy cercanos al cero, porque entonces pues el tamaño de la porción pues no se va a alcanzar a ver, y también si tenemos datos negativos pues se van a mostrar pero no van a ser correctos, ¿no? Por ejemplo esto, ¿no? Un dato negativo, menos 24%, pues no funciona de esa manera. Me regreso un poco. Bien, eh, ahora si nosotros tuviéramos otro tipo de gráfico, también lo podemos trabajar con estos mismos datos. Digamos, vamos a representar ahora esta información, pero con un gráfico de columnas. Entonces me voy acá a diseño y me voy a cambiar tipo de gráfico. Con estos mismos datos le doy un gráfico de columnas y aquí hay varias opciones: columnas agrupadas, apiladas y 100% apiladas. Bien, vamos a trabajar con agrupadas, que nos va a permitir mostrar estos datos. Columnas apiladas van a ser cada una de las series que existan. En este caso nada más es una serie, son estos datos, pues van a estar sobreponiéndose una sobre otra, y la otra tiene que ver con porcentajes, entonces no las vamos a tocar, vamos a ir con columnas agrupadas. Le doy a aceptar y me aparece esto. Ahora, en este caso el porcentaje pues ya no me sirve, entonces tengo que cambiar aquí mi etiqueta de datos y ponerla como el número. Eso probablemente me sirva más, en este caso el valor, no el porcentaje. A ver, no lo puse, entonces otra vez, etiqueta de datos, ajá, ahí está, el valor. Coloco el valor y la diferencia es que aquí yo puedo tener pues tantos datos como yo quiera, que me permita ver la pantalla. Van a ponerse uno después del otro. Y aquí la idea es que yo pueda ver en pues como si fuera en una línea de plano cartesiano, en eje horizontal, eje vertical, tanto los datos, en este caso los canales, como hasta dónde está creciendo la columna, para encontrar el dato, considerándolo o contrastándolo con lo que es este eje vertical. Igual puedo quitar los datos y perfectamente puedo verificar más o menos hasta dónde llega la columna. Bien,